Buenos días, Esperanza. Un saludo especial para usted y para todos los oyentes. ¿Por qué considera usted que la mesa de diálogo se cayó? Pues porque no quieren dialogar. Uno no puede pretender que sale y dice que no hay bloqueos, que los bloqueos no afectan a la comunidad, cuando estamos viendo que hoy 4 millones de niños en Colombia no tienen cómo recibir las raciones alimenticias por culpa de los bloqueos. Y decir que, pues que no, que yo no puedo levantar los bloqueos, y entonces, pues si no pueden levantar los bloqueos, ¿qué es lo que estamos negociando? No entiende uno, porque como que se desconectan de los bloqueos y dicen, pero sigamos negociando, pero además es que no hay bloqueos, esos bloqueos no son tan malos, son unos bloqueos que han dejado a miles de colombianos sin empleo. Veníamos de una pandemia tratando de reactivar, de generar empleo, y lo que estamos teniendo son personas y miles de personas sin empleo. Pero además de eso, miles y miles de personas que no pueden ir a sus trabajos porque hay vías internas en las ciudades bloqueadas. Pero miles y miles de personas que no pueden utilizar el transporte público porque los volvieron nada. Y el Comité del Paro dice, no, es que, hombre, sí, el gobierno tiene toda la intención de seguir negociando, pero no pueden decir que desmilitaricemos. Adicionalmente a eso, ahora nos dicen que es que está bien bloquear las vías y que es que esos bloqueos no están mal y que es que ellos no van a pedir que levanten los bloqueos, que lo que hay es que quitar los militares. Y entonces, ¿qué le decimos a la ciudadanía, que es la mayoría, que le exige al gobierno, que necesita trabajar, que necesita comer, que necesita poder no quebrar las empresas? ¿Qué le dice a las cartas amenazantes que le están llegando a los campesinos de las FARC diciéndoles que tienen que salir al paro? ¿Eso es de ellos o no es de ellos? Porque si no es de ellos, entonces ¿por qué están negociando algo en lo que ellos no tienen competencia? A mí me da mucha pena. El gobierno ha sido un gobierno de diálogo, un gobierno que ha buscado los acuerdos, que ha ido a las mesas, que ha querido negociar, que ha querido llegar a acuerdos. Pero es que el gobierno es el gobierno, el Comité del Paro nadie lo ha elegido. Al gobierno sí, 10 millones de personas eligieron a este gobierno. Y entonces van a seguir bloqueando el país, pero van a decir que no es su culpa. No, salgan y digan, miren, por favor desbloqueen las vías. Vamos a empezar una negociación. Ah, que no llegamos a un acuerdo, bueno, miramos a ver entonces qué hacemos después. Pero es el colmo que estén haciendo perder empleos a diario en este país y todavía digan que no, que es que ellos están luchando por los vulnerables cuando están afectando a los vulnerables. O quién anda en Transmilenio, quién anda en el mío, que quemaron todas las estaciones del mío en Cali.
En el mío no andan ni los ricos, ni los que a ellos se supone que están defendiendo, no andan en el mío o en Transmilenio. Hombre, no, no es justo. No es justo con el país. Doctora Esa Jennifer, es mi buenos días. opinión. Doctora Jennifer, Buenos buenos días. días. En un periódico como el de La Nación y la revista Semana, el Centro Democrático es enfático en decir que él rechaza la negociación en medio del paro y los bloqueos de violencia. Pues recuerde que el partido político pues pidió además que el gobierno realice el despliegue total en el territorio nacional de la fuerza pública y militar. ¿Usted qué tiene que decir al respecto, doctora Jennifer? Lo primero que quiero decir es que nosotros dijimos no al diálogo mientras hayan bloqueos, que es una diferencia muy grande. Nosotros apoyamos el diálogo, pero sin bloqueos, porque es que los derechos de todos los colombianos son iguales. Y en Colombia existe el derecho a la libre locomoción, al trabajo, a la vida. Y hoy ponen en riesgo la vida de 4 millones de niños que no les están llegando las raciones de alimentos por los bloqueos. Eso, además, los derechos de los niños son un derecho protegido internacionalmente y además superior a cualquiera. Entonces el Centro Democrático no está de acuerdo en que violen los derechos de las personas. Y por tanto, como lo ha dicho además, esto no es un tema del Centro Democrático, es que el presidente ha sido enfático. Vamos a sentarnos a llegar a acuerdos sin bloqueos, sin violarle los derechos a los demás colombianos, porque le están violando los derechos, y se lo voy a dejar otra vez muy claro, el Comité del Paro y los bloqueadores de las vías le violan los derechos a los colombianos y la autoridad no lo puede seguir permitiendo. Las autoridades locales como alcaldes y gobernadores y por supuesto el gobierno nacional que tuvo que intervenir ya que muchos alcaldes y gobernadores no lo hacían. Nosotros lo único que hemos dicho es negocie sin bloqueos. Eso es lo que dice el comunicado claramente, sin bloqueos. Y adicionalmente a eso, hombre, si hay bloqueos, pues nos toca utilizar la autoridad porque están afectando a miles de colombianos. Una sola empresa que cerró suspendió los contratos de 8.000 personas. Esos son 8.000 familias que se quedaron sin llevar, sin con qué comer y con qué llevar un ingreso a su casa. Así que yo creo que ya es hora que entendamos que respetamos y aceptamos las protestas pacíficas y entendemos además, yo a manera personal, entiendo las múltiples necesidades que nos son transmitidas por las personas que han protestado de manera pacífica. Y por esa razón creo que con esas personas que traen unas propuestas serias es que hay que hablar, pero no con aquellos que no les importa la vida de nadie, que dejan morir bebés en ambulancias, que atacan misión médica, que queman ambulancias, que adicionalmente a eso no les importa las quiebras de los campesinos, no les importa absolutamente nada distinto a generar caos. Y quiero resaltar una cosa, yo no creo que todos los protestantes hayan sido violentos o estén de acuerdo con esto. De hecho, creo que la mayoría de ellos lo han hecho porque quieren sentar su voz de protesta con algunas cosas que no les gustan. Lastimosamente, una minoría de ellos son los que están generando lo que está ocurriendo. Y al ver que el mismo Comité del Paro dice no tener acceso a ellos, entre comillas, pues entonces, ¿qué hace la fuerza? Pues actuar. Porque entonces, si está sentado con un Comité del Paro que dice que no tiene nada que ver con los bloqueos, y pues estamos tratando de negociar lo de los bloqueos, pues ¿para qué nos sentamos con el Comité del Paro si es que los bloqueos no son de ellos? Es un poquito extraña esa posición del Comité del Paro y realmente yo no la creo. Preocupante, de verdad, es preocupante cómo ayer o miramos todos, lo vimos, cómo quemaron ese carro, un carro que quemó.
Minutos, ya Esperanza, espero que haya vamos hecho para la Granada, réplica nos ahora vamos sobre para todo Granada. Buenos días. frente a lo Humber que dijo Muñoz, ayer. la información desde Granada, ya vamos, Timoteo, con usted. Ah, bueno. Muy buenos días, Esperanza Vargas y a todos. Bueno, ayer hubo una marcha bonita a nivel nacional, me gustó esa marcha, la gente salió con camisetas blancas, salieron con banderas blancas, se abrazaron los policías, pues esta marcha es pidiendo la paz, igualmente en apoyo a la institución, lo hizo todo el mundo lo hizo, la comunidad, aquí en el Meta lo lideró la doctora Jennifer Arias. Fue un llamado muy bonito porque pues estamos convocando a que cese toda la violencia y los bloqueos. Doctora Jennifer Arias, ¿qué balance podemos presentar de esta marcha a nivel nacional? ¿Cómo se dio en Bogotá y en otras ciudades? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, realmente no la convoqué yo, no, la estaba convocando la Reserva Activa, solamente fuimos a acompañar la manifestación en Villavicencio, sobre todo de familias de policías y miembros de la fuerza pública que quieren pues recapacitar a la ciudadanía respecto al valor de la vida. La vida no es valiosa solamente en una persona y en un ciudadano, también es valiosa la vida de la fuerza pública y no es justo que se lo sigan primero asesinando, pero sobre todo que hay una violencia. La violencia no es solamente cuando uno agrede físicamente a una persona. La violencia es cuando uno, por ejemplo, dice que una institución y todos los miembros de esa institución, en este caso la policía, son unos bandidos y asesinos y están matando a la gente inocente. Eso es una forma de violencia y es una forma de violencia psicológica, porque los miembros de esa institución, que son buenos, que son la inmensa mayoría, la policía tiene 160.000 miembros y digamos que sean 500, por exagerar, que no son buenos, 160.000 sobre 500, ¿qué significa? Que la inmensa mayoría son buenos, que defienden este país, y esa violencia psicológica no es justa con quienes defienden este país y quienes nos defienden en la calle. Adicionalmente a eso, hay otro tipo de violencia que se está generando contra las instituciones. Y por ejemplo, le voy a dar el caso de los congresistas. Desde ayer en la mañana publicaron los datos personales de todos los congresistas del Centro Democrático de una manera irracional e irrespetuosa por parte de los del paro. Y desde ayer no han hecho sino recibir amenazas que los van a matar porque tienen direcciones y teléfonos de las casas. ¿Eso qué es? ¿Eso es lo que apoya el Comité del Paro? Que están de manera ilegal queriendo gobernar y además pretenden asustar y amedrantar a la bancada de gobierno. ¿Cómo es posible que hoy estén amenazando a toda una bancada de congresistas, de concejales, de diputados, con las direcciones de sus casas donde viven sus hijos pequeños, simplemente porque no están de acuerdo con los bloqueos? Eso se llama violencia. Este paro ha sido un paro que después de que se retiró la reforma se fue volviendo violento, porque yo debo reconocer, la primera parte del paro fue pacífica en su gran mayoría, con necesidades sentidas que además reconocemos como necesidades de la comunidad. Nosotros ayer marchamos en Bogotá, en Medellín, en Villavicencio, en Yopal, en varias ciudades, y no hubo un vidrio roto, no hubo un ataque a la policía, no hubo una necesidad del SMAT, fuimos a aplaudirlos. Ni siquiera bloqueamos la vía, nos fuimos por un solo carril para que la gente pudiera pasar. Y manifestamos nuestro inconformismo ante la violencia contra la fuerza pública y la violencia en general que se ha desatado con este paro. Nosotros queremos escucharlos, dialogar, buscar acuerdos, pero que sea pacífico el trato a los colombianos. Es sumamente violento lo que se está haciendo. Ahora, eso sin ni decir del terrorismo cibernético, como cogen y nos amenazan y a todo el que quiere salir a defender
gobierno que está en contra del paro, los salen a insultar. Acá varios empresarios que están en contra les fueron a romper los vidrios y les dijeron que les iban a quemar los negocios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se llama violencia y terrorismo. Esto es inexplicable, es inaceptable y todos los colombianos, sin importar la ideología, debemos salirlo a rechazar. Que es que han muerto personas en la protesta, sí, y es lamentable. Y me solidarizo con todas las familias de esas personas que han fallecido. Pero no por eso debemos seguir permitiendo los bloqueos. Entonces, ¿por eso es viable el despliegue militar en Colombia? Doctor Es que no tuvo opción el gobierno, no hubo opción. Es que llevamos 33 días intentando convencer al Comité del Paro que levanten los bloqueos. Y el Comité del Paro sale y dice, no, es que nosotros no creemos que eso sea malo, hay que seguir bloqueando las vías. Y entonces, ¿qué solución le damos al resto de los colombianos que necesitan las vías desbloqueadas? 33 días y hoy siguen bloqueando las vías. Y no han entendido el mal que le están haciendo al país. ¿Qué solución le queda al gobierno? Pues levantarlo con los militares, no a la fuerza, porque no ha habido un herido. Curioso, salen a manifestarse en Cali el viernes, ¿no? Y hay 14 muertos. El ejército sale a desbloquear la vía y no hay un solo muerto, ni siquiera un herido. Aquí ese cuentico que es que la fuerza pública es la que está dañando y matando y asesinando, esos cuenticos, porque las cifras son claras. Cuando ha desbloqueado el ejército estos días, no ha habido heridos. El viernes, que no dejaron salir a la policía al señor alcalde de Cali, que no dejó salir al ESMAD el señor alcalde de Cali de manera irresponsable, hubo 14 muertos. La reflexión es para los oyentes. ¿No les parece muy extraño que digan que es que los militares están acabando con la gente cuando no ha habido ningún reporte ni siquiera de heridos, y cuando salen solos a manifestarse sin nadie es cuando hay heridos, muertos y demás? Es extraño, muy extraño, y lo que yo creo es que se necesita la autoridad para evitar que algunos infiltrados, malandros en esos paros sigan haciendo de las suyas.